¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema interesantísimo por demás. Una persona nos escribe y nos pregunta qué significa la expresión que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y me dice, ¿significa esto que Jesús tuvo naturaleza con inclinación y con propensión al mal? Me pregunta esta persona. ¿Significa, según los Corintios 5:21, que Jesús fue hecho por el Padre un pecador? Vamos a leer el versículo rápidamente aquí, en 2 Corintios 5:21, y contestaremos su pregunta a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí tenemos un aoristo histórico. Al que no conoció pecado. En otras palabras, se refiere a la vida de Jesús en la tierra. Recuerda que cuando Pablo escribió sus epístolas, ya Jesús estaba en el cielo, había vivido y se había ido al cielo. Así que Pablo dice al que no conoció pecado, o sea, en la vida de Jesús, él no conoció pecado, no pecó, no cometió un solo pecado. Y ese que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo fue hecho pecado por nosotros, de modo que al todos nuestros pecados, nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se hizo esto? Vamos primero a explicar lo que significa la expresión fue hecho pecado por nosotros. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 13, dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Él llegó a ser maldición por nosotros en el texto griego. Que no significa llegar a ser, habiendo llegado a ser, mejor dicho. Entonces, Él llegó a ser pecado por nosotros, o sea, maldición por nosotros. Él se convirtió en maldición por nosotros. Fue hecho maldición, porque el pecado trae maldición. Y Jesús fue hecho pecado por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Llegó a ser maldición por nosotros, en nuestro lugar. O sea, ¿qué significan todas estas cosas? Hay varios versículos que quiero compartir con ustedes. En el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque algunos pueden decir, no, eso significa que Jesús fue un pecador. Que el Padre lo convirtió en un pecador cuando vino a la tierra como hombre. No, señor. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la carne, o para la ley en este caso, por contra débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Él no tuvo una carne pecaminosa, sino que vino en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo fue esto? Vamos a otro versículo más antes de explicar esto mejor. Me parece que es Hebreos 9:28. Denme un chancecito lo que lo busco por aquí. Hebreos 9:28. Dice lo siguiente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuche bien, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para salvación. Así que Cristo vino a la tierra y fue hecho pecado por nosotros. Llegó a ser maldición. Vino en semejanza de carne de pecado y entonces ahora dice que vino para llevar los pecados de muchos. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a Isaías, vamos a la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Qué se nos dice en el libro de Isaías que se iba a hacer con el Mesías cuando viniese a la tierra? ¿Cuál era su objetivo al venir a la tierra? Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó en su camino, por su camino. Y Jehová cargó sobre él la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Así que aquí hay un elemento cúltico muy conocido por los hebreos. Entonces un hebreo cuando lee este versículo de Isaías 53:6 va a entender que esto es una relación, hay una asociación con el sacrificio en el santuario. El pecador cargaba sus pecados sobre la víctima, sobre la ofrenda, sobre el cordero, sobre la cabra que ofrecía por expiación por sus pecados,
para obtener perdón. Así que aquí entonces dice que Cristo fue cargado de pecados. Yahweh, Jehová, cargó sobre él el pecado de nosotros. Y fue en ese sentido que él fue hecho pecado y que fue hecho maldición. Porque la carga nuestra, Dios se la puso a él, a Jesús, para que él la llevara por nosotros y pagara por ella por nosotros. Vamos a ver cómo se explica esto en el libro de Levítico, capítulo 4. Vamos a ver, por poco se me cae la Biblia. Levítico capítulo 4 presenta diferentes ofrendas. La del sacerdote, la de la asamblea, cuando la asamblea pecaba, ¿qué había que hacer? Cuando el sacerdote pecaba, ¿qué había que hacer? Cuando un jefe pecaba, ¿qué había que hacer? Pero me interesa de un hombre del pueblo, de un hombre común como usted y yo. Cuando un hombre común del pueblo pecaba, ¿qué pasaba? ¿Qué había que hacer? Si alguna persona, dice Levítico capítulo 4 y versículo 27, si alguna persona del pueblo peca por inadvertencia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinque, luego que conozca su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Mira el 29 ahora. Y pondrá su mano sobre la cabra o la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Así que el pecador traía su cabra para la ofrenda por el pecado, la traía al santuario, y allí frente al altar de sacrificios, el pecador recibía la orden del sacerdote de colocar su mano sobre la cabeza del cordero o de la cabra en este caso, y confesar sus pecados sobre esta cabra, y entonces simbólicamente había una transferencia de los pecados que había en el pecador a esa cabra. Entonces pasaba algo más entonces. Dice aquí entonces, luego, con el dedo o con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Explicamos esto. El pecador llegaba con su corderito o su cabrita, ponía su mano sobre ella, sobre su cabeza, confesaba sus pecados sobre ese animal, y los pecados eran transferidos simbólicamente a ese animal. Ese animal tomaba su lugar. Ese animal iba a morir por sus pecados. Ese animal representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecador tenía que degollar al animal, y el sacerdote recogía la sangre en una vasija, en un envase. Luego el sacerdote iba al altar de sacrificios, que tenía 4 cuernos, y con su dedo tocaba los 4 cuernos del altar. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste prácticamente, es lo que eso significa. El número 4 implica amplitud, todo, es un todo, indica todo ese número 4. Entonces, en otras palabras, que con ese sacrificio, todos los pecados que ese pecador había cometido y había confesado iban a ser perdonados. Pero entonces solamente usaron 4 gotitas de sangre. 1, 2, 3 y 4 en los 4 cuernos del altar. El resto de la sangre era vaciada alrededor del altar. ¿Qué indica eso? La amplia provisión de sangre que hay en Cristo. Solamente 4 gotitas bastaron para perdonar, para cubrir, para expiar todos los pecados del pecador. Y había amplia abundancia de sangre disponible alrededor del altar para ese pecador. Porque es que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Entonces, estos pecados, al ser transferidos al animal, este animal tomó el lugar del pecador y el animal era degollado, era sacrificado, era ofrecido en holocausto, como olor grato a Dios por los pecados de este pecador. Pero los pecados de este pecador pasaban al santuario. Eran colocados allí, en los cuernos del altar simbólicamente. Era una especie de transferencia. Entonces, el día de la expiación, se tomaban 2 machos cabríos, becerro, carneros, y se hacía una ceremonia especial el día de la expiación, a Yom Kippur, donde se purificaba el santuario de los pecados. Y luego al final se colocaban sobre Azazel. Azazel, en la literatura rabínica, es el rey de los demonios. Es que me encuentro algunos que dicen que Azazel es Cristo. Cuidado con eso. Azazel es el príncipe de los demonios en toda la literatura rabínica. Es más, el desierto se asocia con Satanás. Dice que cuando un espíritu malo entra y es echado afuera, va al desierto, es echado al desierto, ¿verdad? Entonces,
¿Dónde tentó Jesús a Satanás a Jesús? En el desierto. Inclusive en el libro de Tobías se habla de cómo este arcángel Rafael amarró al demonio Asmodeo con cadenas y lo dejó allí en el desierto. Porque el desierto, en la literatura rabínica, se asocia con los demonios, con Satanás. Y Azazel, este cabro que era por Azazel, era llevado al desierto para que allá muriese. Se le llevaba, en otras palabras, de vuelta a su hacedor, a Satanás. Toma, esto es tuyo, este paquete es tuyo, este paquete no es de Dios. Pero eso lo hablaremos con detalle en otro programa. Vamos entonces, ¿por qué se hacía toda esta transferencia? ¿Por qué? En Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, mira lo que dice. Romanos 5, 18 y 19. Unos versículos interesantísimos por demás también. Romanos 5, 18 y 19. Dice: así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán, en este caso se representa a Adán como el que pecó, en este versículo 18, un hombre de uno, es masculino. Entonces vino la condenación a todos los hombres. Por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, por la justicia perfecta de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todo aquel que cree, a todo aquel que acepta la justicia de Cristo. 19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo dio una obediencia perfecta que ni usted ni yo podíamos dar. La ley requiere perfecta obediencia, perfecta justicia, perfecto cumplimiento. No había un solo hombre que pudiese alcanzar la justicia de Dios, la justificación por la fe. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Por eso ese uno fue Cristo, que vino a la tierra y dijo: no he venido para abrogar la ley. Quitando la ley no se resuelve el problema del pecado. Vine a cumplir. Le dio un cumplimiento perfecto. Por eso Juan 15:10 dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Él cumplió la ley perfectamente. Entonces, muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, cargando nuestros pecados y habiendo vivido una vida perfecta, libre de pecado, entonces, cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, esa vida perfecta que Jesús vivió y esa muerte vicaria por el pecado, por su carga de pecado que Él murió y que Él pagó, es suya por la fe. Y es tan suya como si usted la hubiera vivido esa vida. Y esa muerte tan suya como si usted la hubiera muerto. El que era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, según Hebreos 7:26, tomó tu carga. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él, como los pecados eran colocados sobre el corderito en Levítico capítulo 4 y sobre la cabrita en Levítico capítulo 4, para que muriese en nuestro lugar. Cristo no fue hecho un pecador, fue hecho maldición por nosotros. Se hizo maldición al tomar nuestra carga de pecado, pero no pecó. El diablo, dice él, no puede encontrar nada en mí. Fue santo desde el vientre, según Lucas 1:35. Y Jesús murió para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él cargó tu pecado y el mío. Nadie ha llegado tan bajo que esté fuera del perdón y del amor de Dios. Mira el negocio que Dios nos ofrece, y con esto quiero terminar. En el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 18. Vamos a ver. Mira cómo Dios dice, esta es una invitación que te hago en este día. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué negocio maravilloso. En Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Pero Dios te dice, no todo está perdido. Venid, vamos a negociar. Entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, si vuestros pecados sean así rojos como la grana, manchados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, que no importa que tus pecados sean tan oscuros y tan negros y tan
saturados de pecado, como la grana, en este caso representativamente, o rojos como el carmesí, rojísimos de pecado, usando el rojo como símbolo del pecado, como la nieve, vas a ser emblanquecido por la sangre de Cristo Jesús, que te limpia de todo pecado. Cristo cargó tu pecado sobre sí. Cristo se convirtió en maldición por ti y por mí. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptarle como Salvador personal para que su justicia sea una realidad en tu vida y puedas ser justificado por la fe? Y cuando Cristo venga por segunda vez, puedes decir, he aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ese es mi deseo de oración en este programa. Que Dios te bendiga y te guarde.